Y la manufactura, ¿no? Y el pequeño, y la pequeña tenencia de la tierra, que estaba más afincada en Cuenca, alrededor de Cuenca. Es interesante esto, ¿no? Ustedes conocerán, algo se manifestó hoy en la presentación anterior, que la ciudad posiblemente con mayor industrialización que tiene el Ecuador es justamente Cuenca. Y es de esperarse, porque desde la época de finales de la colonia y toda nuestra época republicana, Cuenca ha estado dedicada a la manufactura, ¿no? Casi todo se produce en Cuenca. Me refiero no quiero decir que todas las fábricas están en Cuenca, sino casi todos los productos. Es decir, aquí tenemos cerámica, sí, pero en Cuenca tenemos más. ¿No es cierto? En el centro del país tenemos fábricas textiles de confección, sí, pero en Cuenca tenemos más. En Cuenca aquí tenemos cementera, pero cerca de Cuenca también tenemos cementera, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, y hay una diversidad grande. En Cuenca siempre ha habido la mayor innovación. Me refiero a que ahí es donde se empezaron a producir ensamblar los primeros televisores en el Ecuador, los primeros celulares se ensamblan en Cuenca. Es decir, es una ciudad altamente industrializada y fácil de entender. Es herencia de lo que teníamos nosotros antes como país. Ya, pero entonces, entre la hacienda y la plantación, entre la sierra y la costa, hubo una gran pugna por mano de obra. Porque la mayor población del Ecuador en la colonia y a inicios de la República estaba en la sierra, no en la costa. Pero la naciente economía de plantación, sobre todo alrededor del cacao, alrededor también de la tagua, pero básicamente alrededor del cacao, necesitaba mano de obra. Entonces empezó a haber parte de las broncas liberales, conservadores y de las broncas políticas y esta bronca regional que nosotros hemos tenido es justamente por la mano de obra, porque es necesario trabajadores para poder explotar el cacao. Y obviamente como el cacao era enfocado a la exportación, también iniciaron por ahí la primera modernización, digamos, de la economía ecuatoriana. Es decir, se empezaron a vincular los agroexportadores de la costa a la banca también. Ustedes recordarán, bueno, son tan jóvenes como va a acordarse, pero a lo mejor sí, Aspiazu, el Banco del Progreso en banca, que quebró, era de Aspiazu Seminario. Son dos apellidos Gran Cacao, de la costa. Eso nos muestra que comenzaron siendo agroexportadores, pero pasaron después a la banca, porque los capitales agroexportadores se trasladaron hacia la banca. Si es que nosotros queremos tener algo más de referencia sobre esta pugna que había por la mano de obra entre terratenientes de la costa y de la sierra, les recomiendo lean un libro de un escritor de aquí cerquita, de Ambato, Luisa Martínez, A la costa. Y si es que tienen pereza, busquen en internet, hay por lo menos capítulos o trozos de la película esta, hecha por, creo que César Carmiñán, y se llama La Costa también. Ahí, rapidito para que no se demoren mucho, si no, lean el libro que seguramente es más interesante. Ya. Entonces, de esto, hay que decir que la mayor riqueza que los españoles encontraron cuando vinieron a América, no era el oro, no era la plata, era la gente, eran las personas. Porque sin las personas no podían explotar absolutamente nada de lo que explotaron. Así de simple. Encontraron muchísima gente y lo más interesante de todo esto, que no encontraron salvajes. Encontraron sociedades, Estado, organizadas con un poder político, con una formación, con un bagaje cultural completamente constituidas, en donde se pudieron montar, digamos, y de la que se sirvieron justamente para la explotación. Y eso es lo que sigue haciendo el imperio con nosotros.
Siguen viniendo y no es que buscan solamente los recursos naturales que nosotros tenemos. Porque sí, tenemos recursos naturales. Pero para explotar esos recursos naturales necesitan ¿a quién? A la gente, a nosotros. Un poco el cambio de la matriz productiva es justamente eso. Que nosotros explotemos los recursos, pero para nosotros. No explotar los recursos para los otros. No sé si soy claro. Eso es lo que nosotros buscamos. Básicamente eso es lo que buscamos. Tener soberanía en todo sentido. O sea, no solamente una soberanía política, sino también tener soberanía económica, una soberanía intelectual. Tener soberanía alimenticia, que nosotros no dependamos de los otros para supervivir. ¿No es cierto? Es interesante. Y claro, esto sigue pasando, y no solamente con Ecuador, obviamente, pasa con todo el mundo. Asimismo, les recomiendo, hay una canción que la escuchen, a lo mejor muchos ya la habrán escuchado, de un grupo que se llama Molotov. ¿Alguien conoce ese grupo? Sí, por atrás. Los que están en la galeta saben de ese tipo de cosas. Molotov se llama Frijolero, ¿no? Ya. Es una canción súper contestataria frente a lo que realmente hacen con nosotros. Hay una parte que dice, les pagamos con petróleo a intereses nuestra deuda. Sin embargo, no sabemos quién se queda con la feria. Claro, nosotros pagamos, pero quien se queda con todo son arriba, ¿no? O sea, el imperio. Traten de escuchar esa letra. Bueno, hay una parte que es en inglés, ya ahí se complica la cosa, pero básicamente casi toda la canción es en español. Bueno, esto es lo que les decía que es importante, ¿no? Ya. Luego de esto, ya el inicio de la República, tenemos un hito importante, es un hito importantísimo que nosotros hemos tenido como Ecuador, como país, la revolución de Alfaro, la revolución alfarista. Como ustedes vieron, nosotros teníamos, y el Ecuador estaba con, ustedes saben, la primera constitución se escribió aquí en Riobamba. Uno tiene una idea de que la constitución es librazo, pues así, de cuántas páginas, tiene 47 artículos, 49 artículos, toda la Constitución. Hay un sitio en internet, busquen ahí, en donde encuentran toditas las constituciones del Ecuador y desde luego incluso el manuscrito de la Constitución, de la primera Constitución del Ecuador, en PDF, ¿no? Los recomiendo, chequen, lean, van a reírse. Sí, claro. Porque para ser ciudadano había que tener al menos 200 pesos contantes y sonantes. Si no era ciudadano. O tener profesión. Perdías los derechos de ciudadano cuando eras vago declarado. ¿Van o no van a reírse? Es interesante leer un poco también la historia y van a encontrar cosas como estas. En serio. Chequen, busquen eso ya. Entonces, claro, son 16 páginas me parece que son, porque son 40 y pico de artículos nada más. Ya. Y ahí muestra, en esa constitución muestra que el Ecuador tiene 3 provincias. Quito, Guayaquil y Cuenca. Porque nosotros nacimos como Estado súper polarizados, fraccionados. Nosotros no nacimos como Estado nacional. Incluso en toda esta etapa y en la etapa previa había la duda o había la bronca de si Guayaquil se quedaba como un país independiente, si es que Quito se iba con la Colombia, o si es que Cuenca se iba con el Perú, o si se unían. De hecho, en esa primera constitución todavía nos consideramos como país independiente Ecuador, pero parte de la Gran Colombia. Lean, van a ver eso, dicen que seguimos siendo la parte sur de Colombia. Chévere. Bueno, nacimos así, fraccionados, separados, mundos distintos. No nos conversábamos entre nosotros, obviamente, porque además las distancias eran largas, había dificultades físicas para acercarnos entre las poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Nos separamos. Luchábamos por lo que ya les dije, por la mano de obra y cosas como estas. Pero Alfaro logró una unificación como Estado ecuatoriano a través de ¿qué? Del ferrocarril. Fue una gran empresa de Alfaro.
Y eso sí de Alfaro, porque hubo un momento en el que Alfaro ya no estaba de presidente. Sin embargo, él, como empresa propia, seguía construyendo el ferrocarril. Nunca paró de construir el ferrocarril, no sé, sacando plata debajo de las piedras tal vez, pero nunca paró el ferrocarril. Y logró unir el Ecuador, primero Quito con Guayaquil con Quito, porque comenzaron desde Guayaquil, y después con Cuenca. Ese es el primer momento en donde nosotros ya empezamos a sentirnos como un estado ecuatoriano, como un solo país. Claro, eso también facilitó el intercambio. Y ahí es cuando comienza el éxodo de serranos hacia la costa. De hecho, Luisa Martínez mismo es una de las personas que hace esto, es decir, él, ambateño, su vida ocurría en Ambato. Sin embargo, hubo un momento en que migró y administró un ingenio azucarero en Milagro. En ese entonces era Parroquia Milagro. Entonces este es un hito importante que pasó en el Estado ecuatoriano. Después tenemos nosotros, bueno, no después, sino en distintos momentos, los boom. El boom cacautero, como les dije, a inicios del siglo XX, más o menos a los años 40, 50, el boom bananero. Tuvimos un gran problema con el cacao, vino la escoba de bruja, destruyó nuestra plantación de cacao y empezamos con el banano. Como siempre, el oro. Siempre nosotros hemos tenido la costumbre de irnos hacia el oro. Entonces, el oro en pepa era el cacao. Después ya nos pasamos al banano, entonces ahora ya era el oro verde. Hasta ahora hay un hotel en algún lado del país que se llama Oro Verde. Y después el oro negro, el otro boom, y en el que todavía estamos viviendo, ¿no? Este tiene génesis en los años 70, el boom petrolero. A partir del boom petrolero nosotros tuvimos, obviamente con distintos niveles de producción y de generación de ingresos para el Ecuador. Una cosa que es bien interesante mencionar, que hasta el boom petrolero, nosotros como Estado ecuatoriano no producíamos nada. Bueno, sí producíamos, pero producíamos papas, maíz, todo lo que viene directamente de la tierra, leche, bastante. Bueno, no tanto porque a partir de los 70 es que se tecnificó la hacienda, pero básicamente producción agrícola. Pero productos industrializados, nada. El papel higiénico, por ejemplo, era importado. El jabón, tanto para las manos como para lavar los trastes, era importado. La ropa, toda era importada. Las medias, todo. Era tan precaria, como era importado, era caro. Entonces nosotros sacábamos la madre a las cosas, ¿no? Acuérdense, o a lo mejor, ustedes no se han de acordar, pero sí les han de haber contado. Las abuelitas eran expertas surcidoras de medias. Usaban foco para surcir. Cuando había un hueco en la media, en el talón, con foco, con hilo y aguja, le hacían otra tela y funcionaba. Y así nos poníamos las medias. Se surcían hasta medias nylon. Sí, sí, así es. Porque las medias nylon eran carísimas. Entonces, ¿qué había que hacer? Había gente especializada que tenía una maquinita, nunca vi cómo era la maquinita, pero llevaban las medias rotas, que ahora ustedes botan a la basura. Llevan las medias rotas a donde la señora, y la señora surcía las medias y les entregaba como nuevas.